tardes. Bueno, un poco intimidado con las gafas de realidad virtual, pero vamos a hacerle. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por la introducción, faltó lo más importante. Soy papá de Manuel, un niño de 3 años, que es realmente mi mayor motivación y que tiene mucho que ver con lo que les voy a compartir el día de hoy. Muchas gracias a la AFE por la invitación, para hablar de un tema que me emociona, me apasiona personalmente, y del cual estoy convencido y espero convencerlos a ustedes el día de hoy, que es el más urgente. Y celebro entonces que una de las temáticas de este foro pues sea sobre el cambio climático y el papel y la agencia que tenemos como organizaciones, pero también como personas para hacerle frente y aprovechar pues todas las oportunidades que nos trae. Entonces el objetivo de esta charla, por una parte, es presentarles una investigación que realizamos durante más de un año para determinar cómo el cambio climático afecta a los niños, niñas y adolescentes en 4 regiones de Colombia, pero también quisiera dejar algunas reflexiones orientadas hacia la acción. Y con esto una invitación a pensarnos el cambio climático, sí como el gran reto que es, pero sobre todo desde una visión propositiva y constructiva, y verlo como una oportunidad de innovar, de generar cambios y sobre todo pues de generar el impacto que le da sentido a este foro y es lo que nos conecta a todos los que estamos acá. Así que espero que salgan con algunas respuestas, convencidos de esa urgencia de conectar estos dos temas con alguna información útil, pero mejor si salen con muchas preguntas y con muchas ideas que se materialicen en acciones y transformaciones. Para esto quiero dar un poco de contexto, a ver si lo logro. Lo primero, para quienes no nos conocen, el Fondo Acción es un fondo privado que desde hace ya más de 24 años trabaja realizando inversiones sostenibles en medio ambiente y niñez. Estas son nuestras 2 áreas misionales y en el corazón de lo que hacemos está conectarlas. Esto porque hemos visto y lo hemos confirmado en la práctica, que invertir en la protección y cuidado de nuestro medio ambiente y en el desarrollo y protección de la niñez pues es la mejor inversión para nuestra sociedad. Realmente pues no hay una mejor inversión y por eso trabajamos para que los niños y los adultos estén conectados con su entorno y desde ahí promovemos un desarrollo que sea ambiental, social y económicamente responsable para generar esos cambios positivos en personas y territorios que queremos ver. Ahora, de este proceso de escuchar, de estar en territorio, de reflexionar y en últimas de impulsar muchas acciones en estas 2 temáticas, desde hace varios años, desde el 2015 empezamos a preguntarnos cuál era la conexión que tenía o que tiene el cambio climático y la niñez en Colombia, cómo estos cambios que ya estamos viviendo, que no es algo del futuro, es algo que ya estamos viviendo hace muchos años, impactan el desarrollo físico, cognitivo y emocional de la niñez en nuestro país. Y en ese marco pues hemos impulsado distintos proyectos y programas en todas las regiones de Colombia, trabajando en temas asociados a la seguridad alimentaria, promover plataformas de participación de la niñez, temas de educación ambiental, de generación de conocimiento, y muy brevemente contarles de este fondo que mencionaban al comienzo, que es el Fondo de Acción Climática para Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que realmente es único en el país, es un mecanismo financiero con unas metas de inversión y de impacto muy ambiciosas y que está dirigido a invertir en iniciativas locales de adaptación al cambio climático que ayuden a las comunidades más vulnerables y con un énfasis especial en la niñez, en la adolescencia y en las mujeres, trabajando en esos temas, en sistemas agroalimentarios, en el fortalecimiento de la infraestructura escolar y comunitaria, en la conservación y restauración de ecosistemas y en la preparación y gestión del riesgo de niños, niñas y adolescentes. Ahí hemos invertido pues más de 5.000 millones de pesos, apalancado del sector privado, de la cooperación internacional, más de 6.500 millones de pesos, con un portafolio pues muy amplio de 8 convocatorias regionales en todas las regiones del país, impactando a más de 600 personas y de hecho pues varios de estos proyectos que tenemos acá los estamos trabajando con algunas de las fundaciones asociadas a la AFE, con la Fundación Alpina y con la Fundación Promigas, que han sido unos aliados clave para implementar esas acciones que en últimas benefician a la niñez. Y todo esto parte de una realidad que parece obvia, pero que vale la pena mencionarla, y es que el cambio climático tiene los efectos más severos en las poblaciones más vulnerables.
específicamente en los niños, niñas, adolescentes y mujeres, y quiero hacer un énfasis en la niñez. Cada vez pues, hay más evidencias globales de esa creciente exposición y vulnerabilidad de la niñez a los impactos del cambio climático, y quiero compartirles estos dos datos generales. Uno es un informe de UNICEF que ya vamos a ver aterrizado a nuestra realidad, pero que el título pues, ya es muy diciente: la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia, y que encontró pues, que prácticamente todos los niños y niñas del planeta están expuestos a algún riesgo climático a lo largo de su niñez, es decir, que sí o sí van a experimentar escasez de agua, inundaciones, olas de calor, contaminación del suelo, del aire, eventos extremos, y lo vamos a ver aplicado a nuestro contexto. Y otro estudio que evidencia que, por ejemplo, mi hijo, que nació en el 2022, pues va a estar expuesto 7 veces más a olas de calor que su abuela, que nació en 1960. Y entonces, todo esto para mencionar que el vínculo parece evidente, ¿no? Cada vez, como decía, pues hay más evidencias. Este cambio climático, el deterioro ambiental y su impacto en el desarrollo integral de los niños está cada vez más evidente a nivel global. En la práctica lo hemos visto, muchos de ustedes lo habrán podido evidenciar en sus proyectos, en la realidad en territorio, pero nos empezamos a preguntar si teníamos los datos en Colombia, a escala local, que si esa información estaba aterrizada a una escala que nos permitiera tomar las decisiones en términos de mejorar la vida y el bienestar de la niñez. Entonces, un poco la respuesta es que no, o al menos que no tanto, pese a que en Colombia existe una cultura estadística, que hay muchas dimensiones, hay datos dispersos que permiten hacer muchas inferencias en este vínculo, pues la realidad es que hay un vacío. No hay suficiente información primaria y además faltan marcos metodológicos, investigaciones para conectar cómo el cambio climático está afectando la niñez en nuestro país. Y eso pues naturalmente impacta los procesos de toma de decisiones o la orientación estratégica que se le da a algunas inversiones. Entonces pues presentaba una enorme oportunidad de diseñar y financiar esta investigación que nos diera esos datos primarios sobre los impactos del cambio climático en la niñez en 4 regiones de Colombia, que pretende pues, ser una primera aproximación. Les voy a compartir algunos de los resultados y un aporte para cerrar algunas de esas brechas. Entonces esto se hizo con un enfoque participativo, muy en línea con los principios que tenemos en el Fondo Acción, de poner los niños, niñas, adolescentes en el centro, que ellos sean efectivamente unos actores que participan en los procesos de toma de decisión en su territorio, en sus vidas, en la gestión de las decisiones que los afectan. Entonces, para realizar esta investigación, tuvimos 3 principios muy generales de investigación, ya los he mencionado. El primero, reconocer a la niñez y a la adolescencia como sujetos de derecho, como titulares sobre todo a un derecho universal de gozar un ambiente sano, que sabemos se pone en peligro con la crisis climática. Y eso reconociendo también el valor intrínseco de la naturaleza. Nos solemos separar de la naturaleza, entonces valorarla como parte integral de nuestras vidas, y por eso la importancia de promover acciones conscientes y sostenibles. Y por último, reconociendo la crisis climática, que tenemos que partir de ahí, es una realidad que ya estamos viviendo y que sabemos que impacta los derechos de la niñez. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Los municipios priorizados fueron seleccionados con base en distintos criterios, en variables climáticas que tuvieran una variedad de ecosistemas, en variables asociadas a la niñez, en zonas de influencia de proyectos que teníamos en ejecución, y también que nos permitieran condiciones de seguridad recopilar algunos de los datos que muestran los resultados que les voy a compartir a continuación. Entonces esto parte de un marco conceptual. Lo primero que hicimos fue hacer una revisión muy detallada de lo que existía en la literatura nacional e internacional, y el punto de partida, como les mencionaba, es este estudio de UNICEF, que en el 2021 creó un índice de riesgo climático de la infancia para medir el nivel de riesgo que enfrentaban niños y niños en diferentes países debido a los impactos del cambio climático, y lo que hace es combinar estas 2 categorías: la exposición a esas perturbaciones climáticas y qué tan vulnerables son los niños, niñas y adolescentes en esos distintos temas o factores. Entonces, qué tan expuestos están a la escasez de agua, a las inundaciones, a las enfermedades transmitidas por vectores, a las olas de calor,
y cómo eso afecta su salud, su nutrición, la educación, la pobreza, el acceso al agua, al saneamiento básico y a la higiene. Y nos encontramos pues con este panorama, más de 4.000 publicaciones entre el año 2000 y marzo del 2023 que conectaban estas dos temáticas. Como ven, hay un pico desde el 2016 en adelante, es decir que antes de este año no se hablaba de los impactos del cambio climático en la niñez, y de ahí pues revisamos detalladamente más de 90 artículos que permitieron seleccionar unas variables, 43 indicadores, que fueron lo que le dio vida a esta investigación. Ya en términos del diseño metodológico, pues hicimos un marco, digamos, investigativo que básicamente triangula y usa distintas fuentes de información, tanto cuantitativas y, muy importante, cualitativas, que esto no se había hecho, usando distintos instrumentos. Entonces se analizaron fuentes secundarias, se realizaron 920 encuestas, se hicieron talleres con más de 60 niños, niñas y adolescentes, se hizo una medición del material particulado en las regiones, se hicieron grupos focales, se hicieron 33 entrevistas semiestructuradas y se hizo una revisión de la literatura gris. Y todo esto permitió llegar a los siguientes resultados. Ahora sí. Entonces, a resaltar. Lo primero es que encontramos dos dimensiones de vulnerabilidad que no son incluidas en el índice global y que son muy relevantes para el contexto colombiano. La primera es la salud mental. Esto ha venido apareciendo de manera más reciente en la literatura. Fue interesante ver cómo, a medida que recopilábamos los datos, empezaba a haber en la literatura menciones a cómo el impacto climático, los impactos del cambio climático afectan la salud de los niños, niñas y adolescentes, pero fue evidente que esto es un factor importante para el contexto colombiano. Y el otro es la violencia contra la niñez, que vimos que en algunos casos aumenta con la exposición de estos impactos, y pues una necesidad de incluirla como una categoría independiente. Y otro punto muy rápido que también parece obvio, y es en términos de la priorización, y es que cuando hay una afectación a cualquiera de estas dimensiones, si hay una afectación a la salud, a la educación, pues eso ya indica que debemos actuar, pero cuando confluyen varias de estas, ahí es donde es más urgente y donde es más necesarias las intervenciones. Entonces voy a hacer un recorrido de manera muy general por algunos de los resultados en términos de esas dos grandes dimensiones. Lo primero, en vulnerabilidad. Como les mencionaba, la salud mental, esto fue particularmente notorio en el caso de Providencia. Recuerdan, pues tuvo el paso del huracán Iota, el único primero en la historia del país, categoría 5, que impactó el país al tiempo de la pandemia. Entonces acá se mencionó de manera directa en muchos de los instrumentos cualitativos cómo había cambios de comportamiento, signos de agresividad, de ansiedad, de intolerancia en la infancia. También en Charalá hubo una mención específica a la pandemia y los efectos en la salud mental, pero en general lo que vimos pues es que la exposición a los impactos climáticos sí tiene un impacto en la percepción de la vida, sobre su futuro, se sienten con incertidumbre, se sienten inseguros y presentan mayores niveles de intolerancia y ansiedad. El segundo, bueno, en términos de seguridad alimentaria y nutricional, notamos unos cambios en los patrones de consumo de alimentos en algunos municipios que se estaban viendo afectados por la disponibilidad de los alimentos asociados a esos impactos. Entonces, por ejemplo, este niño que menciona como ahora pues consume mucho más dulces. Esto fue muy evidente en el caso del huracán Iota, que literalmente acabó con la agricultura local en la isla, y eso hizo que toda la comida llegara de San Andrés, comida chatarra, y eso pues tenía una asociación con índices de desnutrición y temas en la salud infantil. Encontramos también que en todos los municipios se ha acudido a reducir las porciones de los alimentos, a consumir alimentos más baratos, incluso fiados, y evidentemente pues no es un factor únicamente atribuible a la exposición climática, pero sí se mencionó la relación con estos temas climáticos.
En términos de vacunación, vimos que particularmente en Charalá, en Santander y en Providencia, había una clara disminución en la cobertura de vacunación. Acá surgieron distintos factores, desde falta de confianza o aumento en la desconfianza a partir de la pandemia en el tema de vacunas, de cambio de los esquemas, pero la realidad es que esto sí hace que la niñez y la adolescencia sea más vulnerable. Como vimos en términos de violencia, se mencionaron algunos signos de agresividad asociados a los cambios de temperatura, que los niños, por ejemplo, son más irritables cuando sube la temperatura. Esto, por ejemplo, lo vimos en Providencia, en Nuquí, en el Chocó. Los mismos niños y niñas manifestaban esa sensación de irritabilidad, de no querer estar en la escuela, que además, como mencionaban, pues son infraestructuras que no están adaptadas al cambio climático. Entonces, pues este es, digamos, un aspecto que se puede profundizar, que el Fondo Acción no cuenta con la experticia para manejar estos temas de violencia, entonces lo manejamos con mucho tacto y mucho cuidado, pero sí salieron algunas connotaciones con respecto al aumento de la violencia. En términos de educación, vimos evidente un impacto en la adecuación de la infraestructura, como les decía. Las construcciones visitadas pues no son aptas para cumplir los objetivos de aprendizaje. En el Chocó, en Providencia, en Santander, esto fue reportado repetidamente como la sensación de calor insoportable en los niños, particularmente a la hora de sus clases. Vimos también una disminución en términos de la cobertura de agua potable en los municipios priorizados, un acceso, digamos también una brecha en términos del acceso a los servicios de aseo, entonces esto también estaba asociado a algunos impactos climáticos. Sabemos pues que, por ejemplo, en el municipio de Providencia y en Yopal particularmente, pues había una disminución que coincidía con algunos impactos y fenómenos climáticos que se vivieron en esos municipios. Acceso a la tecnología, esto fue muy interesante y se identificó una brecha muy importante. Sabemos que el acceso a la tecnología facilita una mayor comunicación, una gestión en términos de conocimiento para atender o para estar enterado del cambio climático, y se encontraron en todos los lugares muy bajos niveles de disponibilidad en términos de acceso a la tecnología. Para terminar, pues en términos de exposición a esas perturbaciones, se encontró pues realmente un consenso que realmente pues ha ocurrido un incremento de la temperatura. Esto fue visible particularmente en Charalá y en Providencia. En las entrevistas, en los grupos focales, en los talleres, se hizo referencia a estas dificultades que los niños y niñas estaban experimentando en su proceso de aprendizaje, incluso percibido por los mismos niños. En la mañana hace mucho frío, en la tarde es un calor terrible, estos cambios pues nos dicen los adultos que no pasaban, entonces ya empieza a haber una alineación con la percepción sobre el cambio climático y la realidad que estamos viviendo, y eso es evidente en los niños, que eso es muy interesante ver cómo se alinea con esos cambios que se confirman con las tendencias de aumento de temperatura que ya tenemos con los datos oficiales. Y lo mismo pasa con las lluvias, con la precipitación. Realmente esto es una realidad en muchos lugares del territorio, ya no sabemos cuándo es verano, ya no sabemos cuándo es invierno, nos decía uno de los adolescentes en Charalá. Esto afecta además pues los cultivos, afecta temas de lo que hemos visto de seguridad alimentaria. Y nuevamente esta es una percepción que está alineada con los cambios. El caso de Providencia es muy evidente, tenían una época muy fija de cuándo empezaban las lluvias, cuándo se podía empezar a cultivar, y esa alteración en los cambios de las lluvias pues tuvo un impacto en la agricultura, que eso termina afectando la salud, la seguridad alimentaria y particularmente a la población más vulnerable, que es la niñez y especialmente la primera infancia. Nos lanzamos a hacer unas mediciones de calidad del aire también. Sabemos que esto tiene implicaciones importantes en la salud y en el bienestar de los niños y las niñas. En estos 3 lugares se evidenció, eso sí, que hay una concentración baja de material particulado con algunos picos, pero sería interesante contrastarlo con algunas ciudades más pobladas.
Vimos eso sí, particularmente en Providencia, que la mitad de los encuestados manifestaron haber evidenciado contaminación de agua en el sector de sus viviendas. Es decir, que a lo largo del último año, en el sector de su vivienda, habían experimentado de manera directa agua contaminada. Entonces, esto pues nos dio muchas luces, percepciones como la de Charalá también, donde vinculan eventos climáticos con la calidad del recurso, y sabemos además que el acceso al agua potable pues es una garantía, un determinante para garantizar una respuesta en términos de adaptación al cambio climático. Finalmente, pues con respecto a las enfermedades transmitidas por vectores que tienen un vínculo muy claro con el aumento de la temperatura, vimos un caso significativo que fue el de Yopal, en el cual hubo un incremento significativo en los casos de dengue, y en términos de otras enfermedades también notamos un incremento en infecciones respiratorias en hogares de niños, niñas y adolescentes en Charalá y Providencia. Entonces, esos son algunos de los hallazgos que queremos compartirles. Ahorita les voy a dejar para que puedan ver en detalle la publicación. Traje unas para las personas que estén interesadas, pero quisiera pues cerrar con algunas reflexiones finales de todo este ejercicio y retomando algunos de los puntos que han mencionado acá en este foro. El primero es el de la urgencia de conectar el cambio climático y sus impactos en la niñez. Espero que ya estén convencidos, pero esto implica sobre todo priorizar, escalar el financiamiento y hacer una financiación importante para conectar estos dos temas. Requiere una atención inmediata, estratégica. Sabemos que se necesita información a escala local, esto es un primer ejercicio que está a disposición, pero vimos también que sí es posible cerrar esas brechas y que esa información sí permite diseñar y orientar la toma de decisiones. Tiene un potencial de réplica enorme este ejercicio, la metodología, los instrumentos, los marcos que se diseñaron, todo queda a disposición. Eso va muy en línea con el espíritu de la AFE también, de generar ese conocimiento, de compartirlo. Entonces ya nosotros internamente estamos pensando en escalar este ejercicio a otras regiones del país, y pues ahí quedan los instrumentos para su uso. Otro importante es el enfoque de derechos, la importancia de hacer verdaderamente tangible y cotidiana en la vida de los niños el derecho que tienen universal, un derecho fundamental, además reconocido en Colombia, de habitar y desarrollarse en esos ambientes sanos y sostenibles. Y aquí pues un poco la oportunidad de profundizar en esa relación entre cambio climático y la garantía de derechos. Y por último, pues los temas de participación de la niñez y la adolescencia como sujetos activos de la problemática. Esto es algo que propendemos mucho en todo lo que hacemos, pero es muy importante, lo aplicamos en este ejercicio, lo aplicamos en todo lo que hacemos, y la participación no es escuchar, ¿verdad? Es actuar y responder frente a las perspectivas, frente a las preocupaciones, frente a las vivencias que tienen los niños, niñas y adolescentes, y crear entornos para que se puedan facilitar y llevar a la práctica todas esas oportunidades. Porque los niños y niñas y adolescentes sí son muy vulnerables, pero también lo hemos visto, tienen muchas respuestas. Entonces, tenemos ahí una oportunidad de escuchar más atentamente y de actuar frente a esas ideas. Y por último, entender la acción y la colaboración como verdaderos motores de cambio. Creo que esto está en el espíritu de las organizaciones que están acá presentes, pero debemos, como mencionaban ahora, la articulación, vincular a todos los sectores de la sociedad, trabajar en distintos niveles y conectar sobre todo con las personas. Entonces, algunos de estos datos por sí solos pues, pueden parecer desalentadores, pero cuando se transforman en conocimiento, cuando implican acciones, cuando facilitan la toma de decisiones, proyectos, iniciativas que buscan atender estos problemas, pues hay una acción climática mucho más efectiva y generan realmente la posibilidad de actuar y materializar los cambios. Y con eso termino. La última que me funciona a mí mucho en los momentos de desesperanza es conectarnos, inspirarnos, emocionarnos, saber que no estamos solos, que hay que ver y escuchar muchas de las soluciones que se han presentado acá, que hemos visto. Hay unas posibilidades realmente infinitas que tenemos de generar esas transformaciones profundas y de impulsar los cambios en la niñez y en los territorios. Así que muchas gracias, y dirán que somos soñadores, pero no somos los únicos. Muchas gracias.
Acá les dejo los dos estudios, tienen versiones cortas y detalladas. El primero es la investigación que les presenté y el segundo es un documento más reflexivo en torno a estas dos áreas de cambio climático y niñez. Muchas gracias.